El pacto. Muchas veces, la necesidad, desesperación, el miedo y la angustia nos pueden llevar a tomar decisiones que no sabemos las consecuencias que puedan traernos. Esto le pasaría a Fernando, siendo esta su historia. Fernando es un chico de 18 años que vive con su padre, pues su madre murió cuando era pequeño, algo que le entristece a veces pero que ha sobrellevado. Su vida es convencional, aunque ciertamente con muchas carencias, pues su papá se mataba trabajando todos los días sin descanso y las cosas no iban bien. Y esto hacía sentir mal a Fernando porque había salido recién de la preparatoria y quería estudiar en la universidad. Sin embargo, el inconveniente era que no tenía cómo pagarla, así fuera pública. Tendría que costearse todo él mismo, ya que quería ser médico, pero era consciente de que esa carrera era muy costosa, por lo que su padre no podría ayudarle en nada. Fernando estaba pensando en trabajar y después estudiar para pagar su carrera. Sin embargo, la vida le daría a Fernando un golpe que nunca imaginaría, pues un día Fernando recibió una llamada donde le informaron que su padre había sido arrollado por un auto. Por lo tanto, Fernando, desesperado, se fue al hospital donde le habían informado. Una vez en el hospital, Fernando llegó pidiendo informes y llegaría un médico que le diría: Buenas tardes, ¿es pariente del señor Ángel García? Sí, soy su hijo. ¿Cómo está mi papá? Lamento informarle esto, pero su papá presentó varias fracturas en todo el cuerpo. Tuvimos que operarlo y desgraciadamente no aguantó. Lamento informarle que su papá falleció hace más o menos media hora. Fernando en ese momento sintió que el mundo se le venía encima, pues era consciente de que había perdido al único familiar que tenía, pues sus abuelos habían muerto y no tenía primos o tíos que conociera. Es decir, estaba solo. El doctor prosiguió: De verdad lamento esto, muchacho, pero debes esperar a los trámites de defunción y el reconocimiento del cuerpo. Las horas pasarían y Fernando se le hizo eterno todo ese trayecto, ya que no sabía qué hacer, no tenía dinero, ni siquiera para un funeral decente. Y su papá no tenía ahorros, no tenía nada. Solamente vivían al día, por lo que solamente le quedó vender los muebles de su casa. Lo poco que tenían ahí y ver si podían juntar algo. Pero eran pocas cosas. Pero solamente sería para comprar el ataúd y poder enterrar a su padre. Los días pasaron y una vez su padre enterrado, llegó a su casa y bueno, a lo que llamaba casa, ya que era un lugar de 4x4 muy pequeño y ahora sin cosas. Solamente atinó a pensar en qué es lo que iba a hacer porque a partir de ese momento estaba solo por la vida, sin dinero, sin ayuda, sin nadie, solo. Sus pensamientos se interrumpieron cuando alguien tocó la puerta y al abrir vio a alguien quien tanto temía, don Serafín, el dueño de la casa donde vivía Fernando y su padre, puesto que ese lugar era rentado. Buenas tardes, Fernando. ¿Está tu papá? No, él tuvo un accidente y falleció, dijo con tristeza. Lamento lo de tu padre, sin embargo, no vengo a darte condolencias, sino a que me paguen los meses que me deben. Fernando solo pudo recordar que su padre pedía prórroga tras prórroga para poder pagar el alquiler, pero nunca lo hizo ya que su sueldo era muy poco. Don Serafín, por favor, le pido que me dé unos días, le prometo que le pagaré todo, se lo prometo. No me interesa, yo quiero mi casa desocupada en este momento. Muchachos, entren por favor. Fernando vería cómo dos hombres entraron a sacar lo poco que tenían en la casa ahora, pues lo demás yo lo había vendido para pagar los gastos funerarios de su padre. Fernando solo atinó a guardar sus documentos, papeles importantes, así como la poca ropa que tenía en una maleta vieja, donde cupo todo lo importante. Una vez afuera de la casa, don Serafín trajo un cerrajero que cambió todas las cerraduras de las puertas, siendo así que Fernando se quedaría oficialmente en la calle. Fernando solo tenía una maleta con sus cosas personales, pero no tenía dinero, y solamente se le ocurrió vender esas cosas que habían sacado de la casa.
Tal vez los vecinos las comprarían y podría juntar algo. Sin embargo, no salió como esperaba, ya que todo lo tuvo que rematar porque nadie le compraba nada. Y ya una vez vendido todo, solo juntó unos cuantos pesos, pues tuvo que malbaratarlo. Sin embargo, eso sería todo lo que pudo hacer. Fernando agarraría su maleta y el poco dinero que obtuvo y se iría caminando hacia un rumbo desconocido. Fernando caminaba y caminaba por la ciudad de noche, no sabía qué hacer y pensaba en dónde quedarse, pues a lo mejor solamente le alcanzaba para una noche en algún hotel. Sin embargo, se sentó en una banca y no supo qué hacer. Así que solo decidió gastar lo poco que tenía en alcohol, sabiendo que ni siquiera le alcanzaba para dormir en un hotel de cuarta. Después de un rato, Fernando caminaría ebrio por un puente, pensando que tal vez esa era la solución a sus problemas, que tal vez eso era lo único que podía hacer, acabar con todo. Al final nadie lo extrañaría y al estar al frente del barandal de ese puente aparecería alguien, un hombre bien parecido, vestido de traje pero con una mirada penetrante y se acercaría diciendo, Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Veo que tienes una maleta. ¿Te vas de viaje? Dijo el hombre con una mirada burlona. Fernando, muy confundido, dijo, no, ¿y cómo rayos sabes mi nombre? Bueno, yo soy alguien que sabe todo y puede ayudar a quien me lo pida. Fernando, ya harto, simplemente le dijo, nadie puede ayudarme, estoy solo, ya lárguese y déjeme tranquilo. Solo Dios o el demonio pueden ayudarme, pero da igual, ni siquiera han de existir. El hombre al parecer le brillaron los ojos de satisfacción al oír lo que le estaba contestando Fernando, ya que le repuso, ¿y si te dijera que yo puedo ayudarte? ¿Aceptarías? Fernando, que ni siquiera lo miraba a la cara, finalmente le puso atención. ¿En qué me ayudaría usted? Pues te puedo dar todo lo que quieras. Una carrera, dinero, comodidades, pasiones, amor, diversión, todo lo que quieras. Todo para que seas dichoso y puedas gozar de esta vida. ¿Y a cambio de qué? Diría Fernando inquisitivo. Pues a cambio de lealtad. Lealtad hacia mí y para demostrar esa lealtad tendrías que matar a una persona al mes y ofrecérmela de sacrificio. Y yo te daré todo hasta el día en que dejes esta vida. Pero eso sí, tu alma se queda conmigo. Fernando vería al hombre detenidamente y cambió su aspecto de repente, pues su mirada se veía deformada y los ojos se veían rojos, color carmesí brillante. ¿Quién eres? Vaya, hasta que dices algo interesante. Yo tengo muchos nombres, sin embargo, me conocen como el príncipe. Y en este momento a Fernando se le bajó la borrachera y se quedó casi inmóvil, ya que estaba pensando en quién era él. Vamos, piénsalo bien. Sabes que estás solo y nadie, absolutamente nadie, te ayudará más que yo, porque el Dios a quien muchos profesan no está aquí contigo, ¿o sí? Fernando se quedaría varios minutos viendo fuera del puente, pensando y pensando que tal vez todo era una alucinación, que lo estaba imaginando, sin embargo el hombre estaba parado al lado suyo, simplemente expectante, hasta que después de un rato el hombre le dijo, bueno, creo que no quieres hacer absolutamente nada, así que me voy. No, espera, dijo Fernando de manera espontánea. Si acepto, ¿tendría que matar a una persona cada mes? Sí, esa es la única condición. Fernando parecía dudoso, pero se volteó a ver a sí mismo. Tenía la ropa desgastada, una maleta vieja, sin dinero, techo, comida, sin nadie a quien acudir. Se veía desolado.
a lo que dijo finalmente: de acuerdo, acepto. Trato hecho. Dame tu mano. Fernando, un poco dudoso, le extendió la mano y el hombre sacó un cuchillo y cortó la palma de la mano de Fernando y la apretaría muy fuerte para solo decir: trato hecho, desapareciendo por fin aquel hombre. Fernando, un poco aturdido, volteó y ya no estaba. Pero no había nada, simplemente estaba solo, por lo que pensó que tal vez era una alucinación por el alcohol. Y al querer abrir su maleta para cubrir su herida con algo, vio que no estaba su ropa, sino que en su lugar habían fajos, fajos de billetes de alta denominación, por lo que Fernando creería finalmente en que todo había sido cierto. Había visto a ese hombre que le ofreció todo, pero a cambio de matar. Sin embargo, después de todo eso, Fernando dio media vuelta y supo que su vida había cambiado para siempre. Pasarían los años y Fernando ahora sería un médico exitoso, adinerado y con una vida nueva, llena de comodidades y felicidad, como alguna vez le dijo aquel hombre. Se casó con una joven hermosa llamada Liliana. Ella era una buena mujer, pero que no sabía del oscuro secreto de su marido, pues en esos años Fernando no había cumplido con su palabra. Pensó que tal vez era un hombre que le había tomado el pelo o era un loco, pues nunca mató a nadie. Y ese dinero lo usó para poder subsistir y al final los éxitos conseguidos fueron con su esfuerzo. Así que simplemente pensó que era un hombre loco que le dejó dinero. Ese día, su esposa le dijo que estaba embarazada, cosa que Fernando lo puso muy feliz. Y ese mismo día, de camino a un restaurante para celebrar, un carro los chocó y de ese accidente quedaron inconscientes. Fernando y su esposa serían trasladados al hospital y pasadas las horas, Fernando había recobrado el sentido, por lo que preguntó por su esposa y el médico le contestó: Señor, lo siento mucho, pero su esposa no sobrevivió al accidente. Fernando sentiría un balde de agua fría helada, pues la historia se estaba repitiendo. No, no puede ser. Doctor, dígame la verdad, por favor. No me mienta, doctor, por favor. Fernando se empezó a poner muy histérico, pero el médico le aplicó un sedante, a lo que Fernando se quedaría dormido un rato. Cuando Fernando nuevamente despertó, estaba aturdido. No sabía lo que estaba pasando. Quería llorar, gritar, pero ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. En la puerta del cuarto se abriría y Fernando vería con miedo nuevamente a ese mismo hombre que años atrás había visto. Buenas noches, Fernando. Creo que te acuerdas de mí, ¿no es así? Fernando se quedó mudo, pues no respondió ni una sola palabra. ¿Sabes bien por qué estoy aquí, cierto? No, dijo Fernando temblando. A informarte que tu deuda está saldada. ¿Qué? Claro, tú no cumpliste con nuestro pacto, así que tuviste que pagar con la vida de tu esposa y el hijo que estaban esperando. Desgraciadamente, sin embargo, eso fue culpa tuya. No cumpliste con nuestro pacto. Y en tu caso, querido Fernando, nos volveremos a ver cuando dejes esta vida. Bueno, pues te dejo, Fernando. Creo que tienes muchas cosas que pensar. Adiós. Fernando daría un grito desgarrador, cosa que solo hizo que el hombre se carcajeara y saliera de la habitación, dejando a Fernando solo y con el recordatorio de que cuando muera, él regresará por él. Y bien, ¿qué te parece esta historia? ¿Qué piensas al respecto? ¿Tú habrías aceptado el pacto? Con esto culminamos el video. Si te gustó, puedes dejar tus comentarios en la caja y puedes suscribirte para iniciar creciendo este canal, además de recomendarme algunas historias o contarme anécdotas en los comentarios. Esto es Misterios y nos veremos en otro video.